la mayoría de las enzimas que hemos estudiado hasta el momento se comportan de manera hiperbólica, siguiendo la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, dicha ecuación es la siguiente. Velocidad es igual a velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la Km más la concentración de sustrato. Si nosotros graficamos la concentración de sustrato y vemos cómo varía la velocidad, obtenemos una cinética de saturación o hiperbólica. Entonces, esta es como pues la cinética más estudiada, ¿no? Sin embargo, pues no todas las enzimas se comportan de esta manera, y hoy vamos a analizar otro tipo de enzimas que se conocen como enzimas cooperativas. Ahorita vamos a realizar una aproximación o un modelo por equilibrio rápido. Entonces, pues simplemente vamos a ver interacciones entre la enzima y el sustrato. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de las enzimas cooperativas. Vamos a suponer que tenemos una enzima multimérica. En este caso vamos a tener un tetrámero. Entonces las enzimas multiméricas están constituidas pues de varios monómeros. Y también vamos a asumir que la interacción de un sustrato va a modificar la estructura de la enzima, y esta modificación a su vez va a modificar la afinidad para la entrada de un segundo sustrato. Entonces lo que tenemos es que el primer sustrato que entra va a tener 4 sitios diferentes de unión a la enzima. Entonces cada uno de estos sitios de unión son totalmente activos, son catalíticos, ¿sí? Entonces cada uno de estos es capaz de producir un producto. Aquí un producto, otro producto, acá otro producto. ¿Sale? ¿Vale? Ahora, este sustrato va a cambiar a la enzima, como ya lo dijimos, y va a modificar la entrada del segundo sustrato. Entonces aquí tenemos al segundo sustrato, se va a formar a la enzima con 2 sustratos, y aquí lo que vamos a tener es una constante de interacción. En este caso va a ser A. Mientras más pequeño sea la constante de interacción, pues va a fomentar la afinidad por el segundo sustrato. Por eso se llaman enzimas cooperativas. La entrada de un sustrato coopera para la entrada del siguiente sustrato. Esto se ve mucho con, por ejemplo, la hemoglobina, que si bien no es una enzima, pero sí es un transportador que se comporta de esta manera. La entrada de un oxígeno modifica la entrada del segundo oxígeno en la hemoglobina, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta constante de interacción para formar a la enzima con 2 sustratos. Y ahora vamos a tener 6 posibilidades de formación de enzima con 2 sustratos. Y aquí están las 6 posibilidades. Y cada una va a tener producción de producto, ¿no? Formación de producto. Seguimos. Entonces, la entrada del segundo sustrato va a modificar la entrada del tercer sustrato, y se va a adicionar otra constante de interacción, que en este caso es B. Entonces B sería la constante de interacción para la entrada del tercer sustrato. Y de 3 sustratos vamos a tener 4 posibilidades. 1, 2, 3, 4 posibilidades con 3 sustratos. De hecho aquí está mal. Porque aquí va... Ahora sí. ¿Sí? Entonces ahora solamente tengo un sitio libre. Aquí. Y estas son las posibilidades. Entonces, tengo una nueva constante de interacción, que es esta C, que es como altera a la afinidad la entrada del tercer sustrato. Y ahora vamos a tener a la enzima ya totalmente llena, con todos sus sitios activos ocupados, que es esta forma. Entonces, esta fue la secuencia de unión de los diferentes sustratos. Ahora, vamos a definir las constantes de interacción, y como ya les había comentado, pues vamos a utilizar la aproximación de equilibrio rápido. No me voy a detener mucho en esto porque pues de por sí el video es bastante largo, entonces no quiero que sea tedioso, ¿sí? Esta forma de expresión de las constantes por equilibrio rápido ya la hemos revisado en otros videos. Entonces vamos a definir la KS. La KS va a ser la enzima libre por el sustrato entre el complejo enzimas con un sustrato. Vamos a despejar a la enzima con un sustrato y lo vamos a dejar todo en términos de enzima libre.
¿Sale? ¿Vale? Entonces así tenemos la primera constante de interacción. La segunda constante de interacción, que sería AKS, tendría esta forma: enzima con un sustrato por sustrato entre enzima con el segundo sustrato. Ahora, si despejamos enzima con dos sustratos, vamos a tener aquí este término que es enzima con un sustrato, pero lo necesitamos en términos de enzima libre para poder manejar las ecuaciones más adelante. Entonces vamos a sustituir este término de aquí, que es igual a la enzima con un sustrato, la vamos a sustituir aquí. Vamos a ponerlo más bonito. Entonces todo eso va a ir aquí, ¿vale? Y vamos a tener ahora a la enzima con dos sustratos, pero en términos de enzima libre. Vean cómo ya empiezan a aparecer términos cuadráticos, que era algo que no sucedía con la ecuación de Michaelis-Menten. Lo mismo vamos a hacer para la constante ABKS, ¿sí? Es exactamente el mismo procedimiento. Les voy a dejar este procedimiento, se los voy a dejar en un archivo de PDF para que lo puedan descargar y lo puedan estudiar. Y con apoyo de este video, pues espero que les sea más sencillo. Este de aquí no se ve muy bien, pero este es un cubo. Y ahora, finalmente vamos a hacer la expresión para las interacciones entre A, B y C y la constante KS. Entonces, esta es la expresión inicial. Y finalmente vamos a despejar a la enzima con 4 sustratos y lo vamos a dejar en términos de enzima libre. ¿Vale? Entonces, ya con calma en su casa pueden analizar todo este proceso de despejes. Pero realmente es muy sencillo, ¿no? Solamente es. Ahora, entonces, en resumen, pues tenemos que el complejo enzima con un sustrato lo podemos expresar así: enzima con dos sustratos de esta manera, enzima con tres sustratos, enzima con 4 sustratos. Ahora, para la ecuación de velocidad. Entonces, lo que tenemos es la ecuación de velocidad, que es la parte de arriba de esta ecuación. Voy a ponerlo así. Por el momento, todo esto lo voy a dejar afuera. Y nos vamos a concentrar en el denominador. Entonces tenemos que la velocidad de la reacción va a ser igual a kcat por 4S1. ¿Por qué por 4S1? Recordarán que de S1 teníamos 4 posibilidades. Y cada posibilidad tiene la capacidad de formar un producto. Y cada formación de producto tiene una kcat asociada. Entonces eso quiere decir que tenemos 4 formas y una kcat por cada forma. Ahora, para el siguiente, la siguiente forma, que es productiva de la enzima. Entonces recuerden, en el numerador son las formas productivas de la enzima. Entonces tenemos que la siguiente forma productiva es la enzima con 2 sustratos. La enzima con 2 sustratos serían estas 6 posibilidades. Y cada posibilidad puede formar 2 productos. Entonces, por cada producto serían una kcat, y como son 2 productos por cada forma, pues serían 2 kcats y 6 formas posibles. Este 2 y este 6 pues se están multiplicando. Al final podemos poner 2 por 6, 12. Pero en este caso los quise separar para que se vieran de dónde sale cada uno. Entonces uno son las formas de la enzima y otro son cuántas veces es productiva cada forma. Ahora, enzima con 3 sustratos, hay 4 formas y cada una de ellas puede formar 3 productos. Y estos son 1, 2, 3, 4, y cada una va a poder ofrecer o va a poder formar un producto. Y finalmente, la forma de la enzima, que tiene todos los sitios llenos, que sería esta de aquí, 4 sitios llenos, es una sola forma, pero pues esa sola forma puede formar 4 productos, entonces tendrían 4 kcats. ¿Sí? Ahora, en la ecuación, abajo vamos a poner las formas totales de la enzima, no solamente las productivas. Entonces, lo que tenemos es la forma libre de la enzima y la enzima con un sustrato, con 2, con 3 y con 4. ¿Vale? Entonces, abajo irían las formas totales. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a sustituir estas ecuaciones que ya habíamos despejado, las vamos a sustituir donde correspondan. Entonces, por ejemplo,
Donde diga ES1 voy a poner esta ecuación aquí y también toda esta la voy a poner aquí, ¿sí? ES2 aquí y aquí también, etcétera. Entonces, si hacemos eso, me queda la siguiente ecuación. Es esta ecuación. Aquí si ya puse S12, ya no separé el 2 y el 6, o el 3 y el 4. Aquí y aquí ya puse el 12. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que voy a poder factorizar 4 cacat. 4 cacat lo voy a factorizar de aquí. Aquí 3 por 4 es 12, entonces aquí también puedo factorizar 4 cacat. Aquí también puedo factorizar un 4 cacat. Y pues aquí también. Entonces es lo que voy a hacer. Factorizo 4 cacat. Aquí está. Y la otra cuestión es que en todos los términos tengo a la enzima libre, ¿sale? Entonces lo elimino de todos los términos a la enzima libre, porque los puedo factorizar y los puedo eliminar. Y eso justamente es lo que represento en la ecuación de aquí abajo. Entonces en esta ecuación de aquí, ya pongo la factorización y la eliminación de la enzima. Entonces, ¿cómo se ve cuando hago eso? Tengo esta forma de acá. Ahora, defino la velocidad máxima como cacat por enzima total. Y haciendo eso, ya tengo esta ecuación que se conoce como modelo de Adair-Pauling. Entonces, este modelo considera todas las interacciones posibles entre la enzima y sus sustratos, y que cada sustrato va a interactuar o va a hacer una modificación a la enzima. Ahora, vamos a simplificar un poco más este modelo de Adair-Pauling. Lo que vamos a hacer es, vamos a despreciar estos términos de aquí. ¿Por qué se desprecian estos términos y solamente se deja este término? Entonces, ¿cómo vamos a simplificar la ecuación? Pues lo que hacemos es, vamos a despreciar estos términos y solamente vamos a dejar este término de aquí. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Y lo mismo lo vamos a hacer para el denominador. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que como este último término está elevado a la cuarta potencia en este caso, pero digamos que es el término que esté elevado a la mayor potencia de pues el caso que estamos estudiando. Entonces, si fuera a la quinta potencia, pues nos quedaríamos con el término de a la quinta potencia, o al cuadrado, pues nos quedaríamos con el término cuadrático. Pero lo que sucede es que en este caso, este número va siendo mucho mayor al resto de los números, al resto de los términos. Entonces, el valor numérico del término con la mayor potencia, ese valor numérico es mayor a los demás términos, por lo que podemos despreciar estos términos, ¿no?, intermedios, digamos. Pues aquí ya lo borro. Vamos a rehacer. Ok. Entonces, si hacemos esa simplificación, lo que tenemos es lo siguiente. Ya se ve una ecuación mucho más manejable, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es multiplicar y dividir por este término de aquí abajo. Y obtenemos esta ecuación. De esta ecuación, estas constantes de aquí pueden recibir el nombre de K05, o algunos autores lo manejan como K'. Yo lo voy a manejar como K05. Muy bien, entonces tendríamos esta ecuación simplificada. Ya se parece mucho a la tipo Michaelis-Menten, pero observen que tenemos pues términos exponentes, ¿no? Este término de acá no está en la ecuación Michaelis-Menten. Y ahorita vamos a ver cómo modifica la forma de la enzima, ¿no? La cinética, perdón, la cinética de la enzima. Entonces, si nosotros generalizamos esta ecuación, tenemos lo siguiente, donde n es cualquier, pues puede ser cualquier número, que en este caso, vamos a ir viendo, pues sería 4, ¿no? En este caso, pero ya vamos a ir viendo qué significa más adelante. Y aquí tenemos a la K05. Entonces esta sería la ecuación general, y esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Hill. Entonces vamos a ver
cómo se comporta la ecuación de Hill comparada con la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces vamos a ver. Quedamos que la ecuación de Michaelis-Menten era esta de acá. Vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a hacer una simulación de una cinética tipo Michaelis-Menten. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Michaelis y vamos a ver la ecuación de Hill. Ahí está la ecuación de Hill. Entonces, esa hoja de cálculo también se las voy a compartir. Vamos a ver cómo modelaríamos una ecuación de Michaelis-Menten. Entonces le tenemos que dar valores. Vamos a suponer que la velocidad máxima vale 100 y que la Km va a valer 1 o K05 en el caso de la Hill. Vamos a suponer que tienen el mismo valor de Km. Vamos a hacerlo para Hill con una N de 2, una N de 3, de 4 y de 6. De manera simplista podríamos decir, bueno, pues es que N igual a 2 sería para un dímero, para un trímero, para un tetrámero, para un hexámero. Pero no es así porque recordemos que la ecuación de Hill es simplemente una simplificación del modelo de Haber-Pauling. Ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, aquí lo que hice fue, en esta columna, pues puse unas concentraciones de sustrato que a mí se me ocurrieron. Entonces 0, 0.1, 0.2, etcétera, hasta 5 milimolar. Entonces, para la ecuación de Michaelis-Menten, lo que hice fue velocidad máxima, como aquí dice, por la concentración de sustrato que yo le di entre, acá viene, y me pego la ecuación más para acá para que se vean, entre Km, aquí está la Km que va a valer 1, y estos, si se fijan, tienen estos símbolos que son como pesos, bueno, estos signos de pesos lo que hacen es fijar ese valor. Entonces la velocidad máxima se va a quedar fija y la Km se va a quedar fija, y lo único que va a variar es la concentración de sustrato. Si hacemos eso, entonces vamos a tener estos valores, y vamos a graficarlos. Entonces aquí tenemos una cinética hiperbólica, pues que se puede describir con la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, ahora vamos a ver con la ecuación de Hill. Entonces la ecuación de Hill, pues la modelé de la misma manera. Tenemos aquí velocidad máxima por la concentración de sustrato elevado al cuadrado, porque mi n es de 2. N igual a 2 entre la K05, que en este caso es 1, más S elevado al cuadrado. Y esta es la ecuación. ¿Sale? Y así para todas. Vamos a ver que aquí está elevado al cubo el sustrato, a la cuarta y a la sexta potencia. Entonces vamos a graficarlos. Voy a cambiar un poco la escala para que se observe un efecto que quiero discutir con ustedes. Vamos a ver, así, y vamos a ponerle título a los ejes. Entonces aquí sería concentración de sustrato. Esto sería velocidad, ¿no? Entonces lo que quiero que vean es que en una cinética tipo micaeliana, a bajas concentraciones de sustrato, siempre hay un incremento, ¿sí?, en la velocidad. Pero vean cómo se comportan las enzimas cooperativas, como que son poco sensibles a bajas concentraciones de sustrato. Mientras la N sea mayor, quiere decir que el comportamiento es más sigmoidal. El sigmoidal porque parece una S, ¿no? De ahí el nombre. Entonces, mientras más sigmoidal, es más cooperativa la enzima. Entonces, tenemos baja sensibilidad a bajas concentraciones de sustrato, pero una vez que se rebasa la K05, vean que van a alcanzar más rápido la velocidad máxima las enzimas cooperativas respecto a las enzimas de tipo micaeliano. Esto quiere decir que las enzimas que son cooperativas son como switches metabólicos.
van a ser poco sensibles a las concentraciones, pero va a llegar un momento en que estén de apagado a prendido. Ajá. Entonces estas tipos de cinéticas son comunes en enzimas que son reguladoras de los flujos metabólicos o también por ejemplo, estos como sensores también son transportadores o receptores, ¿no? Neuronales, por ejemplo, tienen estos tipos de cinéticas. Entonces son como switches, ¿no? De on-off, todo o nada, ¿sí? Básicamente. Pero ahora quisiera analizar con ustedes qué tan buena es esta aproximación de Hill, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? Porque parece que es mucho mejor modelo el Adair-Pauling, ¿cierto? Porque es un modelo completo, ¿sí? Sin embargo, este modelo de Adair-Pauling pues tiene muchas constantes y en la práctica pues puede ser difícil, si no es que imposible a veces, obtener cada constante. Entonces, vamos a ver cuáles son las limitantes de la ecuación de Hill. Para eso lo que quise hacer es una especiación de las formas de la enzima, cómo va cambiando las formas de la enzima conforme se aumenta el sustrato. Entonces tenemos que la enzima, déjenme poner aquí un colorcito. Entonces la enzima total pues es igual a la enzima libre más la concentración de enzima con un sustrato, con 2, con 3 y con 4 sustratos, ¿sí? Entonces también sabemos a través de las constantes de interacción a qué equivale la enzima con un sustrato, con 2, con 3 y con 4, ¿no? Equivale a esas expresiones de ahí. Ya también vimos a qué se refiere este 4, 6, 4, pues a las formas de la enzima, ¿no? 4 posibilidades, 6 posibilidades, 4 posibilidades, una sola posibilidad, una sola posibilidad. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, pues lo que voy a hacer es factorizar a la enzima libre y despejarla. Y tengo esta nueva ecuación, ¿sí? Pues esta ecuación es pues algo compleja y tediosa de modelar en Excel, pero bueno, ahorita la van a ver cómo lo logro. Entonces voy a cortarla. Y ahora vamos a ver aquí en la parte de especiación. Lo que quiero hacer es modelar cómo va la enzima libre y cada uno de los complejos. Ups. Entonces, esta es la ecuación de la enzima libre. Y yo le di valores. Entonces, sabemos que en la KS, pues yo le di un valor de 1. A, B y C también les voy a dar valor de 1. Y de enzima total de 100. Puede ser en porcentaje, ¿no? O micromolar, nanomolar, etc. Si quisiéramos hacer el experimento, pues tendría concentración molar. Pero para efectos de esta simulación podemos poner como el 100% de la enzima total. Bueno, entonces esta va a ser la ecuación con estos datos. Tenemos a la enzima libre y la enzima libre va a ser igual a todo esto, por eso les digo que es un poco tedioso. De hecho, voy a utilizar esta ecuación para que se puedan ver todo lo que tomé, ¿sale? Entonces tenemos arriba, tenemos a la enzima total, ¿no? Enzima total, y la enzima total es igual a 100. Lo pongo pues ya fijo. Entre, y aquí está entre, 1 más 4 por enzima entre KS. Perdón, sustrato entre KS. El sustrato está aquí y la KS la dejo fija. Más 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto también se los voy a dejar en la caja de comentarios para que ustedes lo puedan ir analizando en sus casas de una manera pues con calma. Pero entonces lo que les quiero decir es que en esta columna lo que hice fue simular esta ecuación dejando constantes la concentración de enzima total, la KS y el valor de A, B y C. Esos son los que están fijos. Lo que está variable es la concentración de sustrato. Entonces la concentración de la enzima libre va a variar dependiendo del sustrato. Ahora, para la enzima con un sustrato, ¿qué ecuación utilicé? Pues utilicé, vamos a ver, esta de aquí, con un sustrato, con 2 sustratos, con 3 sustratos y con 4 sustratos. Entonces los voy a ir guardando, cortando y copiando, ¿no? Entonces vamos a cortar esta. Luego
forma. Luego, de esta forma. Y finalmente, chan, 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 esta forma. Entonces, esta sería enzima libre, enzima con un sustrato, con 2, con 3 y con 4. ¿Sale? Entonces, para la enzima con un sustrato, tengo aquí 4 por la enzima libre, que es esta de aquí, en este caso es 100, entre la KS. Aquí, entre KS. Y KS vale 1. Entonces, si se fijan, cada uno de estos los fui modelando conforme estas ecuaciones, ¿no? Enzima con 2 sustratos es esta, enzima con 3 sustratos es esta de aquí, ¿no? Enzima con 4 sustratos es esta. Y también estoy dejando fijos la A, B, C y la KS, y lo que estoy variando es el sustrato y la enzima. Ambos estoy variando para estos complejos, ¿no? Aquí alargué. Enzima con 4 sustratos es enzima libre por el sustrato a la cuarta. Vamos a tener que hacerlo. Vamos a ver, pues ya le tengo aquí donde está. Ahí está. Sí, está aquí. Para no volverlo a hacer todo. Bueno, pues ahora sí, ya con toda esta información, vamos a hacer las gráficas. Entonces, enzima con 1, con 2, con 3, con 4. Vamos a ver cómo se ven. Entonces vean cómo se consume a la enzima libre con un sustrato. Voy a modificar aquí la escala nada más para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a poner una escala de 50 o de 20. Vean cómo alcanza una cierta concentración la enzima con un sustrato. Vamos a ponerle las leyendas. Y ahora con 2 sustratos, con 3 sustratos y con 4 sustratos. Entonces así va cambiando las formas de la enzima. Para que se aprecie de una mejor manera, voy a poner este eje, lo voy a poner en escala logarítmica. Así se ve mucho más presentable. Aquí vamos a ponerle con el máximo de 100. Ahí está. Ahí está. Voy a cambiar este eje, nada más para que no nos estorbe. Ahí está el eje. Vamos a poner los títulos en los ejes. Entonces tenemos aquí la concentración de sustrato. Recordemos que está en escala logarítmica. Y aquí tenemos a la concentración de la especie de la enzima. Y ahí está. Entonces vamos a ir viendo cómo se va modificando esta especiación conforme voy modificando estos valores. Entonces, por ejemplo, si la KS la aumento, entonces, por ejemplo, un 5, toda la gráfica se mueve a la derecha cuando la KS aumenta, se hace menos afín, pero observen que los valores de las especies no cambian, simplemente se movió el gráfico, pero no cambia. Entonces, cuando la KS aumenta, se mueven todos hacia la derecha. Si disminuye, por ejemplo, 0.5, se va hacia la izquierda. Recordemos que era 1, entonces aquí está el valor de 1, era nuestro valor original, entonces se va desplazando hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la KS. Pero digamos que el efecto más drástico es cuando modificamos las constantes de interacción. Entonces, por ejemplo, si A la disminuyo, la afinidad va a incrementar. Entonces, por ejemplo, A.5, cada uno que valga 0.5, B.5, C.5. ¿Sí?
Observen cómo disminuyó la concentración de las especies, la concentración máxima a la cual pueden llegar. Cuando eran 1, llegaban hasta 40. Hasta el 40% de las especies podía estar en su forma de enzima con un sustrato, de 2 o de 3 sustratos. Pero si la disminuimos, aquí ya no llegan hasta 40, llegan a menos. ¿Eso qué quiere decir? Que a menor concentración se va a alcanzar la saturación de la enzima. Se necesita menos sustrato para llegar a la enzima con 4 sustratos en este caso. Y mientras más pequeñita, por ejemplo 0.2, 0.2, 0.2, van siendo mucho más despreciables los valores de enzima, los intermedios, ¿no?, de las enzimas. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta figura? Lo que está considerando la ecuación de Hill es que prácticamente las constantes de interacción son suficientemente bajas, por ejemplo, 0.1, 0.1 y 0.1, como para que la concentración de las formas intermedias no cuente y sea más importante la forma donde ya todo tiene sustrato, ¿no? Más bien donde la enzima está totalmente saturada, ¿sí? Ese sería el mensaje de la ecuación de Hill. De hecho, se llama una cooperatividad infinita. Prácticamente todo el complejo enzima con todos sus sustratos predomina sobre todas las demás formas. Entonces, por ejemplo, tendríamos algo así. Donde las demás formas valen prácticamente 0 y la enzima está completamente saturada. Entonces, a eso se le llama cooperatividad infinita. Y la ecuación de Hill sería un caso de esos, ¿no? Ahora, la ecuación, entonces es solamente una simplificación. La ecuación de Hill es la más utilizada cuando tenemos enzimas cooperativas, y no se utiliza la ecuación de Adler-Pauling porque justamente es muy compleja y es muy difícil de obtener las constantes de interacción. Por esa razón, esta n de la ecuación de Hill, esta n de acá, no es exacto, no es un número entero, nos puede dar números fraccionarios y no corresponde a los sitios de la enzima, ¿no? A los sitios alostéricos. Entonces, no se le da una interpretación física, sino simplemente se reporta el valor de n, el valor de K05, y eso es todo. Simplemente nos indican como el grado de sigmoidicidad en el caso de n, y en el caso de K05 cuál sería el punto intermedio o el punto medio de saturación de la enzima. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta luego.